rechazar tu invitación. Una fuerza me ha alentado, es la fuerza de tu amor. Es por eso, bello amante, que a pesar de mis caídas voy a seguir adelante. Te consagraré mi vida y a pesar que en el camino encontraré adversidad, también sé que vas conmigo, nunca me abandonarás. Para seguir tu llamado, a trabajar en tu campo, quiero ser vivificado con el Espíritu Santo. Para seguir tu llamado, a predicar la verdad, renunciaré al pecado y vivir en santidad. Para seguir tu llamado, a trabajar en tu campo, quiero ser vivificado con el Espíritu Santo. Para seguir tu llamado, a predicar la verdad, o renunciaré al pecado y vivir en santidad. Todo su amor, deja que todo renueva. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa de reflexión, Jesús Evangelio. Hoy nos acompaña Weimar Vázquez. Bienvenido. Mucho gusto. Mi nombre es Weimar Vázquez, casado, 7 hijos. Mi profesión es trabajar la construcción y ebanistería. Yo estoy muy agradecido por esta invitación. De todas maneras, prima la evangelización, prima que los demás sepan que Jesucristo está vivo y resucitado y que está actuando siempre en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Weimar. Weimar pertenece a un grupo apostólico de la iglesia, se llama el Camino Neocatecumenal. Es un grupo que va tomando fuerza y que es una forma de vivir la espiritualidad, una única espiritualidad, pero de afrontarla desde una perspectiva propia. Qué bueno que nos compartiera en qué consiste el camino. El camino neocatecumenal como tal es iniciación cristiana de gestación en la fe y redescubrimiento del bautismo. Es una gracia que ha dado el Espíritu a la iglesia. Ha iniciado con un hombre que se llama Kiko Argüello en Las Barracas, España. Hablamos de las comunas, de las partes más alejadas y pobres de la sociedad. Él, siendo un hombre de sociedad, de la alta sociedad, lo ha dejado todo por anunciar el Evangelio, por ir a buscar esta realidad en los pobres, a Jesucristo. Y él empezó esto porque la Virgen María le ha inspirado esta gracia. Ella le ha dicho que hay que hacer comunidades cristianas como la Sagrada Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza, y que el otro es Cristo, que podamos ver en el otro a Jesucristo, que siempre está actuando. ¿En qué momento usted se topó con el camino neocatecumenal? Cuéntenos esa experiencia de usted entrar a este grupo y su crecimiento en el grupo apostólico, porque esto es una invitación también para que todos nos formemos en la fe y también que podamos pertenecer a uno de estos grupos. Siendo yo una persona muy religiosa, estando siempre dentro de la Iglesia Católica, aún sabiendo que mis padres han hecho lo posible y lo máximo para que yo tenga conocimiento de Dios, a mí también se me ha regalado esta gracia de poder llegar a buscar ¿cómo se dice? Un cristianismo adulto, en la fe. Y por medio de unos familiares que han hablado con un sacerdote acá en Marinilla, en la parroquia de María Auxiliadora, con Javier López en ese tiempo,
pidieron el camino neocatecumenal. A mí se me hizo una invitación en el tiempo que Dios tenía para mí, en el tiempo que aparentemente yo podía decir buscaba a Jesucristo o estaba en las cosas de la iglesia, pero aquí se me regalaba poder ver que no era tan bueno, que yo no era tan bueno, que era pecador como los demás. Entonces esto me fue llevando a darme cuenta que yo no debía juzgar a los demás en su forma de ser o de vivir, y que es una gracia porque es una formación que nos lleva siempre a los hechos de los apóstoles, a mirar las fuentes de la fe, que es lo que nos está llamando hoy el Concilio Vaticano II, que es lo que nos permite ver que está necesitada la Iglesia, no porque la Iglesia esté haciendo las cosas mal, sino que se nos está llamando a una nueva evangelización. Toda espiritualidad debe ser una espiritualidad encarnada, una espiritualidad que nos motiva al servicio. Cada grupo apostólico nos promueve a ejercer nuestro ministerio en la iglesia. ¿Cuál es el servicio que usted ofrece a su parroquia? Yo siempre he estado en la parroquia sirviendo en lo que es en el tiempo de Semana Santa, haciendo los arreglos de monumentos, participando también en los arreglos de los pasos, como en el espacio de la resurrección, que me parece muy importante tocar este espacio. ¿Por qué? Porque siempre la resurrección la hemos visto como un momento de, no sé cómo expresar esto, no de teatro, pero algo así parecido, que lo podamos ver realmente con el paso de Jesucristo en nuestras vidas, que este momento que vemos en la Pascua no se nos quede ahí, en que nos muestran cómo resucitó Jesucristo, sino cómo que puedan decir los demás cómo ha resucitado Jesucristo en sus vidas, por dónde ha pasado en su vida, cuál es el hecho, el acontecimiento real en que Cristo ha resucitado. Y ahora que usted nos está hablando sobre el hecho de la resurrección, pues precisamente estamos hoy en el segundo domingo de Pascua, ¿no? El segundo domingo que contemplamos el paso del Señor de la muerte a la resurrección. Y vamos a iniciar, como es sabido, con una oración al Espíritu Santo. Vamos a invocar al Espíritu Santo, a pedir al Espíritu Santo que se haga presente en nosotros, en ustedes televidentes, para poder entender mejor la palabra que el Señor nos quiere regalar para el día de hoy. Padre Santo, Padre bueno, hoy te queremos pedir en nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos permitas la gracia del Espíritu Santo, para que sea Él el que entorne estos momentos, para que sea Él el que nos regale el discernimiento de esta palabra, y que los demás puedan escucharla y llevarla a sus vidas, según su momento o su instancia que estén llevando. Te lo pedimos en nombre de tu Santo Espíritu, para que también con el manto de María nos proteja y nos ayude. Amén. Vamos a leer el texto del Evangelio para este domingo. Usted nos podría compartir la cita bíblica para que todos allá en sus casas empiecen a buscarla en las Sagradas Escrituras y nos puedan acompañar mientras que nuestro acompañante lee el texto. Este evangelio es tomado de San Juan 19, capítulo 20, del 19 al 29. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo de los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor Jesús. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos les decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo sus manos, la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez con sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo: la paz con vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Usted entonces compártanos desde su experiencia personal, desde su reflexión íntima, ¿qué le dice la palabra? Y ustedes, televidentes, empiecen a unirse a este sentir y a sacar sus propias reflexiones. Hay que mirar cómo muchas veces uno se encierra en sí mismo y no puede ver. Sabemos que somos seres en cualquier momento estamos ilimitados para ver. Hay una limitación visual, tanto en lo espiritual como en lo material. Por eso este hombre Tomás no pudo ver en el momento que Jesucristo ha pasado. Le contaban un acontecimiento, o había un testimonio, el cual le decían los otros apóstoles y no creyó. Es ver cómo siempre la invitación es a poder ver con los ojos espirituales y darnos cuenta que Jesucristo actúa por medio del otro, actúa en el otro. Mire que llega el Señor y empieza regalando su paz. Mis pasos dejo, la paz os traigo, esa paz que trae el Señor, porque al sentirse uno encerrado en sí mismo no se da cuenta realmente que está viviendo. Hay miedo, hay angustias, pues Él viene a decirnos cada momento que no tenga miedo, y esa paz es tranquilidad, esa paz es para que, como dice Él, que como el Padre le ha enviado, también nosotros podamos ser enviados, que no tengamos temores, porque de todos estos acontecimientos o estos hechos que han habido en los demás o en uno, los podamos afrontar y podemos ir a decirle al otro que Jesucristo verdaderamente está resucitado, que Él está resucitado, que podamos anunciarlo sin temor, que podamos con nuestras vidas ser luz. A mí me pasó un acontecimiento. Cuento este acontecimiento porque es muy importante, porque los padres de la iglesia, los padres apostólicos de la iglesia han dicho muy claro: el que no se convierte por la palabra se convierte con los acontecimientos. Si yo no me convierto con un hecho de otra persona, de un hermano, a Jesucristo, me convierto con los acontecimientos. Comparo yo esta parte con lo que le pasaba a Tomás. No estaba en el momento. Cuando yo tenía mis manos, yo vivía en el valle un tiempo, en el Valle del Cauca, en Tuluá. Y allá conocí un ebanista, yo trabajando en ebanistería, teniendo mi taller. Y al hombre le faltaban 4 dedos en las manos. Y entró al taller mío y me comentó que él trabajaba en ebanistería. Y yo no creí, aunque él me decía: el Señor a mí me permite trabajar así. Yo trabajo en ebanistería, hago tal cosa.
Pues a los 8 días fui a verlo trabajar. O sea, no creí, estaba como Tomás, no le creí a esa obra de Dios en este hombre, de que Jesucristo estaba resucitado en este hombre. Y fui a verlo trabajar. Lo que jamás pensé era que, o tenía en mi mente, era que me iba a tocar trabajar a mí sin manos. O sea, tuve que tener un acontecimiento para decir, Señor mío y Dios mío. Y que me contestara el Señor, ¿crees porque has visto? Habrán momentos en cada uno que tengamos que vivir y pasar por lo que le tocó pasar a Tomás. Este es un personaje importante en la palabra, es un personaje importante para hoy, porque nos muestra que somos incrédulos, ¿no? Somos incrédulos y que la palabra nos llama a ser creyentes, o sea, cree, si nos llama a creerle al otro, porque si no creemos lo que se nos dice, tenemos que creer a las obras, dice la palabra. Si no crees por la palabra, créele a las obras que ha hecho mi Padre en vosotros. Entonces es ver que es importante este texto, porque aquí hay una parte también donde termina diciéndole, porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Como comentaba yo ahora, tuve que ver para poder creer. Y es una gracia poder tener estos momentos, compartirlos e invitarlos a que crean todo lo que hablan de Jesucristo. Porque es que Jesucristo está en el otro. Porque esto de esta paz nos lleva a algo muy, muy importante, que es a no juzgar, a no murmurar del otro. A darnos cuenta que somos tan necesitados, cada uno de nosotros, tan necesitado yo como tan necesitado tú de la palabra, tan necesitado tú de Jesucristo en su vida. Es importante pues estos momentos, como esta palabra nos lleva a darnos cuenta que es real la resurrección de Jesucristo, que no Él simplemente se haya levantado de una tumba, sino que nos quiere sacar a nosotros también de esa tumba, de esa muerte. Aquí también el Evangelio nos topa con una realidad que yo creo que todos afrontamos, y es el querer ver cosas grandes para estar con el Señor. Cuando nos basta con venir a la Eucaristía, cuando con la oración nos basta para saber que el Señor está presente. Claro que hay sucesos que nos marcan, como nos comentabas, pero aún así personas que quieren más, ver cosas grandes, y claro que el Señor nos las puede dar, pero no lo esencial. Lo esencial es estar con Él sin necesidad de cosas tan inmensas, sino tener un encuentro personal, un encuentro en el silencio, un encuentro en el hermano que sufre, en la persona que agoniza, en el que aguanta hambre. Es una invitación muy bonita del Evangelio, a que nosotros nos acerquemos a Él, estemos con Él, vayamos de la mano con Él, y no a la espera de grandes cosas a modo de teatro, sino en lo más íntimo de la conciencia, en lo más íntimo del alma. Me parece muy importante que haya tocado esta parte acá, porque sabemos que la cumbre del cristiano es la Eucaristía. Y en la Eucaristía Jesucristo viene, aunque las puertas estén cerradas, no hablando de unas puertas materiales, sino las puertas del alma. Él viene y las abre para nosotros. Él viene y nos muestra sus llagas en las manos y sus llagas del costado, para que las toquemos, para que lo tengamos a Él en presencia y podamos participar de Él, en su cuerpo y en su sangre. Es ver que la realidad a la que se nos lleva es que podamos vivir este acontecimiento dentro de la Eucaristía, que bien sabemos que la Eucaristía nos lleva siempre a dar gracias. La Eucaristía es el signo de ser agradecido con Dios, de ser agradecido por habernos entregado a su Hijo, por haberlo dejado a Él, que Él fuera el que tomara su decisión.
y que ha decidido para nosotros lo mejor, que es dar la vida. Y que no lo podemos ver sino en esta Eucaristía, en la Eucaristía, ¿no? Que es importante que Él da la vida, se entrega, pero también nos muestra la resurrección, que no nos quedamos en la muerte, que nos permite participar de esa alegría, de esa fiesta, de su cuerpo y de su sangre. Y qué bonita es la presencia de la Eucaristía, que está ahí esperándonos. A mí me llama mucho la atención cuando pasamos por un templo y el sagrario está solo. ¿Cómo significa que es el Señor ahí presente esperándonos? Igual cuando pasamos por un confesionario y está solo, es el Señor ahí atento, en el silencio, paciente, a la espera de que nosotros vayamos, de que nosotros le hablemos, de que nosotros nos comuniquemos con Él. Qué bonito es este hecho de la Eucaristía, y que la Eucaristía está de la manera más humilde y no recargada de eventos, que era lo que esperaba Tomás, ¿no? Esperaba muchos eventos, no le bastaba con el testimonio a sus hermanos, sino que necesitaba ese gran evento. Nuestra espiritualidad a veces se fundamenta mucho en eso, ¿no? Entonces queremos estar en espacios en los que solamente se nos invita a grandes cosas, a mucho ruido, a mucho teatro, y no es el principio de nuestra fe. El principio de nuestra fe es estar con el Señor de una manera operante. Hay un movimiento en la iglesia que se llama el Opus Dei, fundado por un santo español, San José María Escrivá de Balaguer, y se trataba de eso, encontrar al Señor en todo, tanto en la señora que vende café afuera del hospital, como el médico que está dentro del hospital operando. Es muy bonito, es encontrar al Señor en todo, en la sencillez, en lo cotidiano, en lo ordinario. Por eso ustedes están invitados a esto, a que encuentren el rostro del Señor que pasa, el rostro del Señor que viene para hablarnos, para estar con nosotros, y que resucita por todos, por ustedes, por mí. Bueno, y continúenos pues introduciendo en su reflexión. Hay una parte muy importante a la cual nos ha invitado el Papa Francisco, que es a tocar las llagas de Jesucristo en el otro. Hablaba muy claro usted ahora que llegar al pobre, llegar a la señora. Pero para esto también se necesita en la iglesia una formación. Porque como decimos, no viene simplemente de buenas a primeras. El darse cuenta uno de cómo hacer las cosas llega simplemente por la formación, porque se necesita un tiempo, se necesita que Jesucristo actúe en la vida de uno, se necesita especialmente tener conocimiento de Él. Hay tres cosas que necesitamos para ser cristianos: tener conocimiento de Jesucristo, amar a Dios y servirle, ¿no? Entonces, para poder adquirir esta gracia, es lo que ha regalado el Concilio Vaticano II, que podamos tener una formación, que podamos ir sin miedo, como dice la palabra, a anunciarlo, que no haya un temor, que a pesar de que Jesucristo ha dado la vida, Él también nos hace partícipes de su pasión. O sea, que no haya un temor también de dar nosotros la vida, que no haya un temor de ir al otro y decirle realmente que Él está vivo y resucitado y que Él actúa, que no haya ese temor, porque el temor lo hay en una cosa: temor a los judíos, a temor al otro, a que me hagan a mí daño por anunciar a Jesucristo. Entonces, que no haya ese temor de qué vaya a suceder, qué vaya a pasar. La iglesia necesita mártires, ¿no? Necesita mártires, necesita gente valiente, que vaya a otros lados, que vaya al otro lado de la montaña a anunciar a Jesucristo. Donde Jesucristo, si existía, ya no existe. Donde Jesucristo, si no está, si no ha existido, tenga quien lo anuncie, allá, sin ese temor. Porque es importante ver que nosotros humanamente somos cómodos y quisiéramos seguir siempre, yendo siempre, nada más a misa, salir de misa, confesándonos,
y a nuestras labores, nuestro trabajo, pero no nos interesa, nos importa el otro lado, de quién está sufriendo, por qué está pasando, qué realidad hay en él, y que el único que tiene el poder para contestar esos interrogantes de la vida de cada uno es Jesucristo. ¿Y cuántas preguntas nos surgen en todo nuestro recorrido, en toda nuestra vida? Y nosotros, cuando tenemos tantas dudas, empezamos a tender a caer en otras personas, y lo último que nos acordamos en ocasiones es del Señor. Era tan importante lo que nos compartía, que nosotros las preguntas nos las responda el Señor, que el Señor sea siempre esa respuesta a nuestros grandes interrogantes. Porque siempre surgen interrogantes, ¿no? Inclusive cuando tenemos la respuesta nos cambian todas las preguntas, pero que el Señor esté siempre ahí para respondernos. ¿Usted cuál piensa que son las grandes preguntas que surgen en una sociedad como la nuestra? Los grandes interrogantes que se hacen las personas de nuestro siglo. De todas maneras, aunque a uno se le vuelva complejo mucho las cosas, es el Espíritu Santo el que lleva y actúa. Pero yo creo que una de los interrogantes grandes que hay en la sociedad es por qué yo tengo que vivir de tal manera, por qué tengo que hacer tal cosa. Se puede preguntar, y hay interrogantes: ¿para qué vivo? ¿Quién soy yo? No entiendo qué hacer. Y es ver cómo Jesucristo en ese entorno le responde y le dice, y le lleva realmente a decirle para qué vive, quién es. Si uno entra en esta situación, quién es, se da uno cuenta que uno es un pobre pecador necesitado de Él. Decía yo que siempre que para que la iglesia, si hay algo difícil o ha sido duro para la iglesia, darle a entender al otro es que el hombre es pecador, que es necesitado de Jesucristo. Y la palabra de Dios es muy clara donde dice: el que diga que no tiene pecado, que tire la primera piedra. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso, y hace mentiroso a Dios, ¿no? También respuestas como ¿para qué vives?, ¿no? Y si uno se pone a mirar, vive para el trabajo, ¿para qué trabajas? Para comer, ¿para qué comes? Para vivir, y vive para qué, y él se lleva a un entorno, pero la respuesta la tiene Dios, que Él nos tiene para algo, que es la misión, ¿no? Que tenemos una misión. Yo hablaba ahora y decía que Jesús es hombre, Cristo misión, o sea que el cristiano va siempre a la misión. Por eso también puedo decir hoy que no somos cristianos, que se nos llama a ser cristianos, que necesitamos esta formación para ser cristianos. Es increíble porque también vivimos simplemente para el trabajo, queremos vivir simplemente para hacer las cosas bien al modo humano, bien al modo que nos sintamos tranquilos a nuestra forma de ser, porque muy claro se puede decir, somos celosos de lo que vivimos, somos celosos de Dios, celosos de nuestra forma religiosa, ¿no? Pero también la palabra dice que nos llevamos a cabalidad la justicia de Dios. Y si bien sabemos la justicia de Dios es Jesucristo, entonces que se nos lleve a vivir esa cabalidad, que es Jesucristo. El poder ver la justicia de Dios es llenarnos de Jesucristo y tener conocimiento de Él, y que sea Él el que lleve nuestro entorno en su tiempo y a medida de lo que Él ve posible para cada uno de nosotros. Y se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias por compartirnos su testimonio. Estoy inmensamente agradecido. Yo sé que también los televidentes se han enriquecido con esta reflexión en torno al Evangelio para el segundo domingo de Pascua. Mil y mil gracias, y el Señor le pague. De todas maneras, vuelvo y le digo, muy agradecido. Es el Señor quien debe aparecer. La palabra es clara cuando dice: menguo para que Cristo crezca, para que sea el que viva, para que Él sea el quien lleve las cosas. Entonces,
De todas maneras, que esto sea para evangelización, no sea para aparecer. Y le doy gracias a Dios por estos momentos, le doy gracias a Dios por ustedes, por esta labor que tienen, que les multiplique todo esto en bendiciones. También quiero hacer un reconocimiento de lo que ha dicho el Papa San Juan Pablo II, no en que yo quiera hacer algo porque se note el camino neocatecumenal, sino para que se tenga conocimiento de él, ¿no? Decía el Papa San Juan Pablo II que reconocía el camino neocatecumenal como itinerario de formación católica válida para la sociedad y los tiempos de hoy. Y esto mismo lo decía el Papa Francisco en un envío de familias del camino neocatecumenal en misión a otros lugares del mundo, que retomaba estas palabras de su antecesor San Juan Pablo II. Y también decía el Papa Pablo VI, que se alegraba con la actividad y la alegría en la que estaba el camino en la iglesia. Es bueno hablar de esto, es para que tengan conocimiento que hay una comunión, que es la iglesia, que no somos que no somos movimiento. ¿Por qué digo esto? Porque es la iglesia en movimiento. Es el Señor, es el Espíritu Santo que se nos está regalando dentro de la iglesia el que actúa. Muchísimas gracias. Ahí le queda la invitación a ustedes para que conozcan y se adentren en el camino neocatecumenal. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Todo su amor. Deja que todo renueva. Estoy de rodillas, Señor, justo al pie de tu mesa, contemplando tu inmensa belleza, en apariencia Dios y de paz. Se quema el incienso en tu honor mientras suenan canciones, y con él suben mis oraciones al trono del Padre Celestial. Y ahora me siento feliz, pues te tengo tan cerca que en el mundo no hay naturaleza que resista tu encanto especial. Una paz que me llena de pies a cabeza. Has cumplido la antigua promesa y acompáñanos hasta el final. Me siento feliz, pues te tengo tan cerca que en el mundo no hay naturaleza que resista tu encanto especial. Una paz que me llena de pies a cabeza. Has cumplido la antigua promesa y acompáñanos hasta el final. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que sea. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor